Estoy grabando y por favor registren su asistencia. Les estaba contando que el máximo común divisor, ¿cómo lo definimos? Definimos un conjunto de, ¿cierto? Que reunía todos los divisores comunes y de este, como era finito, escogíamos el máximo. En el caso del mínimo común múltiplo, nosotros hemos definido el conjunto M, que reunía aquellos números que tenía como factor el A y el B, ¿cierto? Este conjunto no era finito, es por eso que tuvimos que apoyarnos en el principio de buen orden para demostrar que tiene un mínimo, y a ese mínimo lo llamamos mínimo común múltiplo. Y uno de los teoremas más importantes que demostramos, me acuerdo que fue un poquito largo demostrar esto, es este teorema que están viendo. Sean A y B dos números enteros no nulos, entonces la relación que existe entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor está en esta formulita. Bien, les dije que tenían que memorizarla sin equivocarse, ya, sin poner el máximo común divisor arriba en la fracción, tal cual está, porque vamos a usar bastante esta fórmula. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ahí adelanté un poquito en escribir algunas cosas. Un par de ejemplos numéricos no está por demás. Si yo supiera, me dieran dos números, por ejemplo, estos aquí que no son nada chicos, este par de números, y me entregan el máximo común divisor, me piden calcular el mínimo común múltiplo, yo me apoyo en la fórmula y calculo. Bien, este sería el mínimo común múltiplo. Ahora, en el siguiente ejemplo, la idea, ustedes pueden verificar que efectivamente el máximo común divisor de estos dos numeritos es el 3. Recuerden que con los negativos no tenemos ningún problema. Y aplicando la fórmula también podemos calcular el mínimo común múltiplo. Bien, que en este caso sería esa cantidad. Bien. Ahora veamos un corolario. Dice, sean A y B enteros, no nulos, entonces A y B son primos relativos o primos entre sí. Si solamente si el mínimo común múltiplo es igual al valor absoluto de A por B. ¿Bien? Obviamente es corolario, ¿cierto? Consecuencia del teorema que acabamos de ver. Tenemos que usar ese teorema. Pero es un sí solo sí. Tenemos que argumentar ambos lados. La primera dirección de la demostración está es muy sencilla, ni siquiera la escribo. Porque si asumimos que A y B son primos relativos, es decir, que el máximo común divisor es igual a 1, y aplico la fórmula, obtengo inmediatamente lo del lado derecho, ¿cierto? No, es muy sencillo. Veamos la otra implicación. Si yo asumo que se cumple esta igualdad, que acabo de marcar con amarillo, entonces debe cumplirse por hipótesis esto y por el teorema esta igualdad de aquí. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el principio de cancelación en los enteros. Siempre y cuando no caigamos en confusión, podemos decir de alguna manera que se cancelan los factores que están en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto se va y lo que me queda es justamente esto de aquí. Y con eso está demostrado el corolario. Así que era un corolario bastante sencillo. No sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Antes de seguir avanzando. No, profe. Ya, entonces sigamos. Bien, aquí un pequeño ejemplo.
bueno, no tan pequeño, que este ejemplito lo tomé del libro, está desarrollado ahí también, y quise explicarles un poco más a fondo este ejemplo. Fíjense lo que dice aquí. Les da como hipótesis el máximo común divisor de A y B es 18, el mínimo común múltiplo es ese valor numérico, y les pide hallar A y B. Entonces es un ejercicio interesante en realidad. Y al menos la estrategia que toma el libro es partir de la hipótesis del máximo común divisor y aplicar un teorema que ustedes, no sé si se acordarán, pero que sí voy a borrar eso porque parecía un 9, este es el A. Nosotros siempre podemos dividir el A y el B por su máximo común divisor y vamos a obtener dos números relativamente primos. Entonces, eso se puede hacer y ahora lo que hacemos es llamar a este número A mayúscula y a este B mayúscula. Y con esa nueva notación lo que hacemos es obtener estas dos igualdades. Bien, y claro, con la comodidad de que podemos tener que A con B mayúscula son relativamente primos. Bien. Y además, ¿por qué hace esto el libro? ¿Por qué le da tanta vuelta a esto? ¿Por qué le llama A, B a esa fracción? Lo que pasa es que aquí la estrategia es resolver el ejercicio usando números más chicos que el A y el B. Si yo trabajo con los factores, estos factores A y B, obviamente ellos son más chiquitos que el A minúscula y el B minúscula. Entonces, el autor toma esa estrategia y prefiere trabajar con números menores, más pequeñitos. En realidad es una buena estrategia. Bien, una vez que hace eso, aplica la fórmula del teorema, ¿cierto? Y dice, el máximo común divisor, perdón, el mínimo común múltiplo por hipótesis es este número, pero por otro lado, el teorema me dice que el mínimo común múltiplo lo puedo calcular así, con esa fracción. En esa fracción vamos a reemplazar lo que son los valores de A y B. Bien, recuerde que el A yo lo podía escribir como 18 por A mayúscula y el B como 18 por B mayúscula. Eso es lo que está haciendo. Ahora, alguien me dirá, ¿y por qué está el 18 ahí abajo? Aquí el 18 solito quedó así porque se supone que aquí abajo venía el máximo común divisor de A y B, que es lo mismo que 18A mayúscula, 18B mayúscula. Pero usamos un teorema que me dice que cuando tengo el mismo factor, yo puedo sacarlo fuera, este 18, y quedarme con A y B. Es decir, el máximo común divisor de A mayúscula con B minúscula, que ya sabemos que era 1. Entonces esto es 1 y me queda el puro 18. Bien, voy a borrar un poquito algunas cosas que marqué porque está muy saturado aquí de líneas rojas. Una vez que tengo claro eso, voy a estamos trabajando con valores absolutos. Este valor absoluto de aquí arriba, por ejemplo, lo puedo sacar fuera del valor absoluto porque 18 es positivo, ¿cierto? Lo saco y voy a cancelar esto con esto. Cancelar entre comillas. Ojo, en realidad estoy usando el principio de cancelación en los enteros. No estoy usando propiedades de fracciones aquí. Y lo que me va a quedar es justamente esto. Bien. Me quedé con esa igualdad. Voy a mandar, no es correcto decir que voy a mandar el 18 a dividir. ¿Ya? Eso no. Lo que voy a hacer en realidad aquí es factorizar, escribir
1512, escribirlo con un factor de 18 y luego usar el principio de cancelación de los enteros. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso, les hago una pregunta. De aquí a aquí, ¿por qué desapareció el valor absoluto? Si en realidad yo no sé cuánto vale el A y el B, ¿por qué puedo estar segura que A por B es positivo? Porque 1512 es positivo y 18 también es positivo. Para que eso pase, pues B tiene que ser positivo. Exacto. Porque si fuera negativo saldría un menos y no, o sea, me daría igual un número positivo, el 18 es positivo, o sea, sí o sí tenía que pasar eso. Muy bien, Constanza. Una vez que tengo claro eso, como les expliqué, yo escribo 1512 como 84 por 18. Uso el principio de cancelación en Z y finalmente me quedo con esto. Ahora, lo que vamos a hacer con esta última igualdad es buscar todos los posibles valores de A y B de tal forma que esa igualdad se cumpla. Si yo tengo posibles valores para el A mayúscula y el B mayúscula, yo voy a regresar a la fórmula que tenía. Disculpen, ahí está. Aquí ahí, donde tengo el A minúscula igual a 18 por A mayúscula. Voy a usar esas formulitas para poder hallar los posibles valores de el A minúscula y el B minúscula que me pide el ejercicio. Entonces vamos a ver. Vamos a bajar. Vamos a escribir la descomposición de 84. Y vamos a descomponerlo en todos sus factores primos. Aquí ya lo tengo listo. ¿Cuáles serían, por tanto, las posibilidades de A y el B? Puede ser que la mayúscula valga el factor primo con su potencia, ¿cierto? 2 al cuadrado, en ese caso B tendría que ser 3 por 7. O también puede pasar que A sea el producto de los dos factores primos con las potencias respectivas, y el B tendría que ser el 7 y así sucesivamente, salvo el orden. Aquí está. ¿Qué significa eso, salvo el orden? ¿Qué me está queriendo decir? Salvo el orden, estas son todas las posibilidades. Que también existe la posibilidad cuando se intercambian A y B. Eso, muy bien. Otra vez, Constanza, muy bien. Eso significa que salvo el orden, o sea, sin dejar de tener en cuenta que la otra posibilidad sería, por ejemplo, aquí. Sería B igual a 2 a esto, al cuadrado, A igual a 3 por 7, y así para todos los casos. O sea, salvo ese orden, estos serían todos los posibles, todas las posibilidades para los valores de A mayúscula con B mayúscula. Y estos valores, estos posibles valores me permiten hallar los posibles valores de la minúscula con el B. Solo debemos multiplicar por 18, si no me equivoco. Entonces, esto se los dejo a ustedes. Escriban todos los posibles valores de A minúscula y B minúscula. Esa va a ser la respuesta del ejercicio. Este ejercicio les está enseñando una técnica interesante que tienen que aprenderla y tienen que quedarse con esa técnica. Porque puede haber ejercicios que les entreguen con números A y B muy grandes, que pasen del millón. Esta técnica les permite resolver el mismo problema por medio de esa muletilla del A mayúscula y B mayúscula, donde estos dos son números más chicos y por tanto más fáciles de manipular. Por ejemplo, más fácil de hallar su descomposición en factores primos. ¿Bien? Eso, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió hasta esta parte? Profesora, ¿Sí? en caso de, por ejemplo, me acuerdo que había un ejercicio en la prueba que a mí me costó mucho hacerlo, que tenía relación un poco a esto. ¿Ya? No sé si ¿Cuál? puedo implementar o me espero al final de la clase.
Sí, sí, por supuesto. De todas formas, claro, siéntanse en la confianza de hacer cualquier consulta con respecto a la prueba, pero yo voy a publicar la resolución de los ejercicios, ¿ya? De cada una de las Ah, opciones que había en la prueba, ¿ya? ok. ¿Alguien Voy a más? esperar entonces, profe. Ya. Ok. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Teorema 2.34. Déjenme ver. Bien, entonces una vez que ya vimos todo esto, el libro nos habla de el concepto de máximo común divisor extendido y mínimo común múltiplo extendido, ¿ya? Déjenme ver si hay mensaje en el chat. Alex preguntó algo en el chat, déjame ver, Alex. El caso. Me estás hablando de este caso, según entiendo. De este. Ya. Este caso, entonces, claro, tienes razón. Muchas gracias. Muy bien, estaba muy atento, Alex. Claro, si A toma los factores primos, 2 al cuadrado por 7, el factor que quedó suelto es el 3, no el 2. Muy bien. Ya, chiquillos, continuemos. Ya no tengo nada escrito, entonces tenemos que empezar a escribir aquí. Les decía que el texto, ahí sí, habla de los conceptos generalizados de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Es decir, definición. Dice, sean A sub 1, A sub 2, A sub n, enteros no nulos simultáneamente. ¿Ya? Una cantidad de ellos pudieran ser nulos, pero no todos. Entonces, en el texto simplemente dice, sean esos números, ellos tienen un máximo común divisor, vamos a escribirlo bien. Está definido el máximo común divisor de esos números y se denota por, entonces ponemos A1, A2 con comas, ¿cierto? A sub n. Toda la definición que nosotros construimos para dos números, para poder hallar el máximo común divisor de dos números, se amplía, se extiende cuando consideramos n números. Por ejemplo, si tengo 4 números, entonces para hallar el máximo común divisor, yo voy a listar todos los posibles divisores positivos, ¿cierto? Del primer número, del segundo, del tercero, del cuarto, y voy a recoger todos los divisores comunes. Los voy a poner en un conjunto, va a ser un conjunto finito, y el máximo de ese conjunto va a ser lo que yo estoy buscando. Vamos a ver un par de ejemplitos en un momento. Esa es la definición y análogamente se define el mínimo común múltiplo. Entonces, mi computador me está haciendo... Ahí sí. Análogamente, está definido el mínimo común múltiplo de A1, A2 hasta A sub n, y aquí voy a añadir algo, suponiendo
que los A sub B son enteros no nulos, ¿cierto? Eso es lo que se exige para el mínimo común múltiplo. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, enunciamos el primer teorema. Todos los teoremas que vienen a partir de ahora y hasta el final del capítulo, el texto los deja como ejercicio. Y se supone que cuando pasa eso, porque son muy sencillos. Vamos a ver qué tan sencillos son. Teorema. El primer teorema dice sean no todos nulos. Entonces, D igual al máximo común divisor de todos estos n números es el menor entero positivo que puede escribirse en la forma, o que se escribe en la forma, vamos a escribir así, A1x1, A2x2 más ANXN, donde los XY son enteros, ¿ya? Esta es una de las propiedades, era, ¿cierto? Una de las propiedades más importantes cuando trabajábamos con máximo común divisor de dos números. Y la demostración no fue muy corta. Vamos a ver cómo nos va ahora. Ya, demostración. Vamos a ver. La demostración ustedes pueden hacerla por inducción matemática. Propónganselo. Escriban sobre n, ¿cierto? Sobre la cantidad de números. Traten de hacerlo por inducción matemática y debe funcionar. Nosotros vamos a usar inducción matemática, pero hay una técnica que se llama de recurrencia, o sea, vas usando como cierto las propiedades que vas a demostrar hasta la anterior, digamos hasta n-1, y después vas a mostrar que se cumple hasta n. ¿Ya? Me voy a explicar mejor en un momento. Esta técnica se usa cuando no tienes exactamente un escenario donde una propiedad se cumple para n igual 1 y se tiene que cumplir hasta n para todo n, donde no está muy claro, como en este caso. Nosotros podemos decir por inducción en n tenemos. No podemos decir aquí, por ejemplo, para n igual 1, porque si ustedes dicen n vale 1, van a tener un solo número, el a sub 1. Y no tiene sentido sacar máximo común divisor de un número. Entonces nosotros estamos usando lo que se llama el principio de inducción matemática extendido. Es una de las versiones que tiene. No parten de 1, parten de algún numerito, en este caso 2, y después van trabajando, como vamos a ver. 1. Si n vale 2, nosotros tenemos d igual a sub 1, a sub 2. Esta afirmación de que d es el menor entero positivo que se puede escribir como combinación lineal entera de A1 y A2, se cumple, ya lo sabemos. Se cumple por teorema. En este momento no recuerdo si el teorema lo llamamos A, B o C, la verdad no me acuerdo. Me parece que era el A.
Ahí ustedes me pueden ayudar con eso. Tiene que ser el A o el B. Voy a ponerlo A con rojo, ¿ya? Si no es el A, ustedes lo cambian. Ahora, como les decía, yo no voy a mostrar paso 2, hipótesis de inducción. Paso 3, para K igual, para N igual K más 1. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es esto. Asumimos el teorema para o hasta N menos 1. Esa es la manera correcta de decirlo. ¿Qué significa? Que voy a asumir que si yo calculo el máximo común divisor de los n-1 primeros números, esto es el menor entero positivo y todo eso que dice el teorema. Que se puede escribir en esta forma. Voy a poner un I sub 1, ¿ya? A sub 1 más, I sub 2 a sub 2 más, I sub n menos 1 a sub n menos 1. Y los detalles, por favor, complétenlo ustedes. Por ejemplo, poner el detalle de que para algún I sub I entero, donde el I varía de 1 a n menos 1, ¿cierto? Bien, entonces esta va a ser mi hipótesis de inducción, ¿ya? Lo que no lo estoy escribiendo, ¿me entienden? Como el clásico formato de inducción matemática. Lo estoy haciendo por recurrencia. Inducción, o la segunda versión de principio de inducción. Entonces voy a asumir esto cierto y a partir de ello voy a demostrar que se cumple para n. Si yo le añado un término más, se cumple. Eso es lo que voy a demostrar. Entonces, déjenme ver si el teorema escribimos D igual. Sí, sí lo escribimos. El numerito D está representando el máximo común divisor de A1 hasta D, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, D es igual. Cualquier duda de lo que voy a escribir ahora, me dicen, por favor. Tiene que estar bien claro. A sub 2, A sub n menos 1, A sub n. Esto es porque el teorema así lo definió. Así llamó al D. Ahora, aquí lo nuevo es que esto yo lo puedo entender como el máximo común divisor de A1, A2, hasta A sub n menos 1, A sub n. Ahora, esta igualdad que acabo de escribir se demuestra. Está demostrado en el texto y les dejo como tarea. Es bien sencillo, o sea, demostrar que ustedes pueden agrupar de esa manera. No es una cosa trivial tampoco, eso se demuestra, como les digo. Pero simplemente es usar las propiedades de máximo común divisor de divisibilidad y ustedes van a poder verificar esa igualdad. Entonces vamos a poner aquí, verificar. Inténtenlo, si de verdad no pueden, se complican, pueden ver el libro. Bien, una vez que tengo esto, estaría escribiendo este D como el máximo común divisor de este número y este. A ese numerito yo le puedo llamar por comodidad D sub n menos 1 para que me acuerde, ¿cierto?, la cantidad de números que están involucrados. Y el A sub n lo dejo como el A sub n nomás. Entonces el D vendría siendo el máximo común divisor de D sub n menos 1 y el A sub n. Cuando yo tengo solo dos números, yo me puedo apoyar en el teorema que ya se demostró. El teorema A o el B, no me acuerdo. Es decir, D es el menor entero positivo que se puede escribir en la forma
x1 por dn menos 1 más x2 por a sub n para algún x1, x2 entero. Bien. Ahora, recuerden la hipótesis de inducción, lo que yo asumí. D sub n menos 1, por hipótesis de inducción, yo lo podía escribir así. Era el menor entero positivo, ¿cierto? Que se escribía de esta manera. Más x2 a sub n. Ahora multiplico el x1, asocio convenientemente de esta manera. Más, etcétera, hasta x1 por i sub n menos 1, a sub n menos 1, más x2, perdón, que ahí quedó muy feo, parece. Y voy a poner aquí x2 a sub n. Entonces, ¿qué es lo que demostré? ¿Ya habré terminado el teorema? ¿Estará listo? Podré decir, por tanto, D es el menor entero positivo, que se escribe de esta forma. ¿Será No, profe. suficiente? No, profe. ¿Qué es lo que falta? ¿O qué es lo que mostré? Bien, Maximiliano me dice que no hemos acabado la demostración. Y tiene razón porque lo único que hemos probado es que el D se puede escribir como combinación lineal entera del A1, A2, AN-1 hasta la N. Pero no he demostrado que D es el menor entero positivo que se puede escribir de esa manera. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, si yo les voy a dejar como tarea a ustedes que me ayuden a definir un conjunto S, donde S reúne todas estas, vamos a llamar Z1 por A1 más Z2 por A2 más, etcétera, Zn por An, tal que cada Zi es entero y además toda esa combinación es positiva. Entonces voy a escribirlo como sumatoria para mayor comodidad. Vamos a decir desde i igual 1, aquí se me fue para aquí. Disculpen, estudiantes, que este computador me hace pasar mucha rabia. Ahí sí. I igual a 1 hasta n de zi a sub i positivo. Entonces, este conjunto S me está reuniendo todas las posibles combinaciones lineales enteras positivas de estos números, A1 hasta AN. Y como les decía, lo único que yo demostré hasta ahora es que D pertenece a S. ¿Qué me falta probar? Que des el mínimo de ese. Eso, muy bien, Constanza. Pertenece a S y me falta demostrar que es el menor, ¿cierto? Que es el mínimo, ¿ok? Para eso voy a decir sea un L en S, por demostrar que L siempre va a ser mayor o igual a D. Si demuestro eso, estamos listos. Ya podemos decir que acabamos. Ahora, ¿por qué se cumplirá esto? Si L pertenece a S, significa que L se escribe como combinación lineal entera de A1 hasta AN. L es igual, vamos a poner, no sé, un K sub 1 a sub 1, K sub 2 a sub 2. Pueden usar ustedes las constantes que quieran. Yo les llamé K.
K sub n, A sub n. Bien. Ahora, recordemos que D, al ser el máximo común divisor, divide a cada uno de estos A sub I para I igual 1 hasta N. Y si divide a cada uno de ellos, entonces también divide a L, ¿cierto? Y por una propiedad de divisores, nosotros podemos concluir que L es mayor o igual a D, porque estamos trabajando con números positivos. L es positivo porque vive en S y D también. Por tanto, no necesito valores absolutos aquí, no necesito poner valor absoluto de L mayor o igual a valor absoluto de D, simplemente esto. Y con esto estamos listos. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿podría repetir el por qué tiene que ser el mínimo elemento del conjunto del conjunto? ¿Por qué tiene que ser? Para entender eso tenemos que regresar al enunciado. El enunciado dice, sean A1, AN enteros, no todos nulos, entonces D, que representa el máximo común divisor, es el menor, dice aquí, entero positivo. Eso es lo que tenemos que probar. Positiva puse ahí, pero es positivo. Menor entero positivo que se escribe en esa forma. ¿Ya? Entonces no basta demostrar que D se escribe como combinación lineal entera de A1 hasta AN. Necesitamos mostrar que además es el menor dentro de todas las formas que yo puedo escribir D como combinación, es el menor. Por el enunciado. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ya, entonces vamos a bajar abajo. Abrir más espacio. Bien, este teorema está demostrado y hay varios más que enuncian. Vamos a ver uno más con su demostración y después lo demás queda como ejercicio, ¿ya? Entonces, el otro teorema dice, sean A sub 1, A sub 2, A sub n, enteros, no todos nulos. Entonces, si D es el máximo común divisor de estos números, no, perdón, dice, entonces D es igual a esto, sí, solo sí. Se cumplen tres propiedades. Una, que D es positivo. Dos, D divide a cada uno de los A sub I. 3. Si F divide a cada uno de los A sub I, para todo I igual 1 hasta N, entonces F debe dividir a D. Eso es lo que debemos mostrar. Es un sí, solo sí, por tanto tiene doble implicación. Hay que hacer cada una de ellas. Entonces ponemos demostración. Primera implicación. Sí, es decir, vamos a asumir que efectivamente D es el máximo común divisor de A1, A2, AN. Por tanto, cumple todas las propiedades de un máximo común divisor. Es decir, es positivo, significa que la propiedad 1 se cumple,
y además divide a A1, A2, etcétera, hasta AN. Y eso no es nada más que la propiedad 2. Nos falta verificar la propiedad 3. Entonces, la propiedad 3 dice, si nosotros asumimos que F es otro numerito que divide a cada uno de los A sub I, ¿qué pudiéramos concluir? Entonces, en particular, F va a dividir a todas las combinaciones lineales enteras, ¿cierto? De estos números. En particular, va a dividir a la combinación entera, combinación lineal entera, que me da justamente el D. ¿Por qué? Porque como estoy asumiendo que D es el máximo común divisor de esos números, se cumple el teorema anterior y existen X y de tal forma que D es el menor entero positivo que se escribe de esta manera. Como F divide a cada uno de los A sub I, en particular divide a toda esa combinación, o sea, divide a D. Y ya verificamos la primera implicación. O sea, la propiedad 3 también se cumple. Por tanto, 3 también se cumple. Ahora, vamos para la vuelta, ¿cierto? Suponer que se cumplen las 3 propiedades y demostrar que D es justamente el máximo común divisor. Ahora, suponemos que D satisface 1, 2 y 3 y demostraremos que D es justamente A1, A2, AN. ¿Dónde está eso? Bien, entonces esta parte es como más sencilla, porque para que D sea el máximo común divisor, ¿qué cosas se deben cumplir? Primero, D debería pertenecer al conjunto de los divisores comunes, ¿cierto? De A1 a sub n. Entonces decimos como 2 se cumple, entonces D pertenece al conjunto de los divisores comunes de A1, A2 hasta AN. Ahora, no basta con eso. Yo debo demostrar que de entre todos esos elementos del D, este numerito D minúscula es el máximo. ¿Ya? Entonces, digamos, sea otro número, sea F en D, esto significa, como vive en D, que el F divide a cada uno de los A sub I. Para todo I igual 1 hasta N. Pero por la propiedad 3 que yo tengo que, si eso pasa, entonces el F debe dividir a D. Bien, y si esto ocurre, entonces D debe ser mayor o igual a F. Porque además aquí estoy usando el hecho de que, de la propiedad 1, D es positivo. Si D es positivo y F divide a D por propiedad de divisibilidad, D debe ser mayor o igual a F. Y con esto hemos demostrado que sea cualquier elemento que yo tome en este conjunto D, he tomado cualquiera, le he llamado F, y he demostrado que D siempre va a ser mayor o igual a ese elemento, o sea que es el máximo. Por tanto, como D es el máximo, ya hemos verificado que D es justamente el máximo común divisor de esos números. Bien, y con esto terminamos
esa demostración. Quedan otras sin demostrar para que ustedes practiquen. Y vamos a terminar en el poco tiempo que nos queda. Vamos a ver unos ejemplos numéricos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, si yo les pido a ustedes, calculen el máximo común divisor de 2, 3, 6, 8. ¿A qué será igual? Entonces, para calcular esto, no importa la cantidad de números que me den, yo voy a aplicar el mismo mecanismo que usábamos cuando teníamos dos números. ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros buscábamos todos los posibles divisores, ¿cierto? De cada número. Posibles divisores de 2, más menos 1, más menos 2. Divisores enteros, ¿cierto? Bien, posibles divisores de 3, más menos 1, más menos 3. De 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3. De 8, más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8. Una vez que tengo todos los divisores de cada uno de estos números, yo escribo el profe, conjunto, dígame. el divisor del 6 no puede ser el mismo 6. Ah, verdad, sí. Muy bien. Ese me faltó. Ahora voy a escribir el conjunto de todos los divisores comunes. ¿Ya? Positivos. Bien. Entonces, comunes, 1. 2, casi que es común. Aquí está, aquí está, aquí está, pero no está aquí. Entonces el 2 no es. El único divisor común de 2, 3, 6, 8 es igual a 1. Por tanto, calcular el máximo de este conjunto es inmediato, ¿cierto? Por tanto, el máximo común divisor es 1. Listo. Veamos otro ejemplito. Ahora me piden calcular el máximo común divisor de 6, 8, 12, 16. Hago lo mismo. Divisores enteros de 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. De 8, más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8. De 12. Entonces vamos a escribir con paciencia. Cuando uno tiene práctica en esto, ya empieza a escoger, por ejemplo, de entre los números que me dan, veo el más chico o el primo, el número primo. Escribo los divisores que tiene, ¿cierto? Y voy, en base a esos divisores, voy calculando solamente los comunes que tienen los demás números. No tengo que listar todo entero. Pero eso es necesario que ustedes mismos desarrollen sus técnicas para calcular esto más rápido. De 12, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12. De 16, más menos 1, más menos 2, más menos 3, no, ¿cierto? No. Más menos 4, más menos 8, más menos 16. Entonces, si se dan cuenta, si yo practico mucho, me doy cuenta que no necesito ver los divisores a partir del 6 en adelante, porque el más chiquito era el 6 y todos sus divisores llegan hasta el 6. Entonces, todo lo que sea mayor que 6 no me va a servir, no va a estar dentro del conjunto. No sé si me entienden, pero ahí cualquier duda se quedan al final de la clase y conversamos. Voy a buscar los divisores comunes. Voy a marcarlos con amarillo.
En este caso el 2 sí es un divisor común, el 3 y el 4 no. Y los demás menos, ¿cierto? No son comunes. Por tanto, puedo escribir el conjunto D. Vamos a escribirlo más allá para que no quede muy sobrecargado. 6, 8, 12, 16. Divisores comunes positivos, 1, 2. El máximo, por tanto, es 2. Y está listo. Podemos darnos muchos más ejemplos. Ustedes si quieren pueden practicar. Pero yo quiero hacerles una pregunta. El libro dice, nos da una definición interesante. Dice que si ustedes tuvieran este caso como el que nos pasó en el ejemplo 1, si tuvieran que a sub 1, a sub 2, a sub n tiene como máximo común divisor igual a 1, entonces dice, vamos a llamar a sub 1, a sub 2, a sub n primos relativos. Diremos que a sub 2, a sub n son primos relativos. Esto significa, si yo regreso a mi ejemplito 1, que el 2, el 3, el 6 y el 8 son primos relativos. Pero no confundan con la definición de primos relativos 2 a 2. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el ejemplo 1, yo tengo primos relativos. ¿Serán primos relativos 2 a 2? El 2, el 3, el 6 y el 8. No lo sé. No, no lo serían porque el 2 y el 6 no serían primos y el 2 y el 8 tampoco. Exacto. El 6 y el 8 tampoco. Bien. Entonces, primos relativos no implica que sean primos relativos 2 a 2. ¿Está bien? ¿Y qué pasará con la inversa? Si yo tengo un conjunto que son primos relativos 2 a 2, ¿será o podré concluir que este conjunto de números son primos relativos? Entonces vamos a escribir esa pregunta que les voy a dejar y mañana me la contestan. Ojo que no les estoy pidiendo que me demuestren, simplemente quiero que la piensen un poquito y me digan, yo creo que sí, y otros me digan, yo creo que no. Y mañana daremos ya la respuesta oficial. Déjenme escribir eso. En el ejemplo 1, voy a tratar de mejorar mi letra, chiquillos. Siempre los alumnos se quejaron por mi letra, así que el programa está fallando un poquito. Estoy tratando de borrar y no me deja. Voy a usar el mouse mejor. Ya. Entonces vamos a mejorar la letra en el ejemplo 1. Podemos ver ya se me olvidaron los números. Ustedes no sé si los anotaron. ¿Me pueden decir qué numeritos eran? 2, 3, Ya. 6 y 8. Ya, podemos ver que 2, 3, 6 y 8 son primos relativos pero no son primos relativos 2 a 2. Y la pregunta que les quiero dejar es esta. Si A1, A2, etcétera, hasta N, son primos relativos,
2 a 2. Eso implicará que A1, AN son primos relativos. Entonces les voy a dejar esa pregunta abierta. Mañana me dicen qué creen ustedes, pueden probar con ejemplos para poder intuir la respuesta. ¿Ya? Si se equivocan, ningún problema. Ahí mañana lo vemos. Ya, chiquillos, voy a dejar de grabar.